buenas noches. Esto es Metafísica Canadá y estamos aquí una vez más aprendiendo sobre esta bendita enseñanza. Y mi nombre es Anilú Flores y comenzamos. Y bueno, estamos transmitiendo desde en vivo desde la ciudad de Quebec. El día del tema de hoy son 8 causas de la felicidad, 8 pensamientos positivos. Y bueno, ¿de dónde viene esta enseñanza? El día de hoy esta enseñanza viene del budismo, del maestro Siddhartha Gautama. Causas de la felicidad. 8 causas que nos causan la felicidad, que como efecto tienen la felicidad. Es decir, si nosotros queremos ser felices o estar lo más felices posibles, pues necesitamos, para que eso se lleve a cabo ese efecto, necesitamos una causa, mover causas. Y esto es la causa, esto es basado en la ley de causa y efecto. Esta ley de causa y efecto es uno de los 7 principios universales y enuncia que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Según sean las causas, serán los efectos. No hay efecto sin causa ni causa sin efecto. Todo lo que existe, todo lo que haces a los demás se te devolverá. La causalidad no existe sino la casualidad. Entonces, como les decía, si nosotros buscamos causas para ser felices, pues necesitamos mover este efecto. Esta es una ley de los 7 principios universales que siempre se va a manifestar y se ha manifestado. Quiere decir que si, por ejemplo, todo lo que nos está sucediendo en este momento, nosotros ya movimos esas causas y por eso nos sucede lo de ahorita. ¿Qué pasa si en el tráfico, por ejemplo, vamos manejando y alguien se quiere meter y no lo dejamos pasar? Bueno, pues nada, lo que va a pasar no es nada. Que después, cuando nosotros querramos entrar, va a haber 7 veces que no nos van a dejar pasar, porque el universo es séptuple. Por lo tanto, todo lo que nosotros creamos se nos devuelve 7 veces. Sin entrenamiento para vivir. Venimos a esta vida sin entrenamiento. Antes de venir, bueno, en realidad el entrenamiento, sí tuvimos un entrenamiento antes de venir, pero una vez aquí ya no tenemos entrenamiento. El único entrenamiento que vamos aprendiendo es el que nos van diciendo nuestros padres, todo nuestro entorno. Entonces, para todo oficio recibimos una capacitación. Siempre estamos capacitándonos, aprendiendo. Queremos andar en bicicleta, pues hay que por primera vez andar en bicicleta y nos enseña la mamá, el amigo, el hermano, ándale. Y así aprendemos a andar en bicicleta. Pero para la vida, ¿quién realmente desde chiquitos nos enseña? Nadie. Si nosotros desde pequeños nos enseñaran a pensar positivo y nos enseñaran el principio de causa y efecto, viviríamos mejor y no culparíamos a nadie por lo que nos pasa. Hay culturas donde la gente es más respetuosa que otras culturas, pero aún así eso no se le explica a las personas que con eso van a vivir mejor. Esas culturas que viven más respetuosas de los demás, ahora sí que cumpliendo la ley de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, viven mejor, más ordenado, y ahí vemos cómo la ley de causa y efecto sí se está manifestando, pero aún así necesitaríamos saber desde pequeños que todo lo que nosotros pensamos, decimos, hablamos y sentimos va a tener un efecto. Y entonces, si tú, un vecino, un colega de trabajo, pues no te gusta, ¿por qué? Pues por sus características, y entonces tú lo ves feo y dices, ¡ay, ahí viene! 7 veces
te van a ver feo, sea por ese medio, que sea esa persona, o por otras personas más. Entonces, siempre se nos va a devolver. Siempre, siempre. Y eso tendremos que tenerlo siempre en mente. Nadie puede hacernos daño si nosotros no hemos daño a nadie. No hemos hecho daño a nadie. Nosotros somos la causa de lo que nos sucede. Y me van a decir, pero es que si yo no he hecho daño a nadie, ¿por qué me asaltaron? ¿Por qué me hicieron? ¿Por qué el otro? En primera, el cerebro no está acostumbrado a aceptar sus errores. Es decir, nosotros como humanos no fácilmente aceptamos nuestros errores y menos nos acordamos los errores que cometimos hace tiempo. Entonces, como les decía, si nosotros no nos recordamos, no nos acordamos en ese momento de lo que hicimos, pues después no podemos creer que esa causa que movimos se nos va a devolver. Ahora, también traemos, por esta ley de causa y efecto, que es también llamada la ley del karma, pues otra forma que se nos devuelve eso es por karma. Y otra por mentalismo, porque lo aceptamos, porque alguien dijo, es que ten cuidado porque ahí asaltan mucho, sabes que están asaltando mucho, que están haciendo esto y que están haciendo el otro. Y como te la pasas pensando en eso es lo que otras personas le llaman la ley de la atracción, que finalmente es usar la ley de mentalismo y de vibración, y cuando vibramos con eso, eso lo atraemos. Los principios de mentalismo y causa y efecto son los que más tenemos que estudiar, comprender, practicar y a lo que más debemos ponerle atención, ya que determinan gran parte del acontecer de nuestras vidas. Es decir, estamos aprendiendo que desde el inicio, desde el primer curso, los pensamientos son cosas, ordena tus pensamientos, controlas tus pensamientos, tus sentimientos. ¿Por qué? Porque eso se te manifiesta. Ley de mentalismo, ley de causa y efecto, se ponen en práctica, y la ley de vibración. En el momento que nosotros pensamos algo, en eso nos convertimos. Y en ese momento lo estamos atrayendo. Entonces, es importante esto, es ponerles atención, estudiarlos, repasarlos, ir intentando cada vez todos los días y observando esos pensamientos que tenemos. Lo que hicimos, pensamos y sentimos en el pasado conforma las causas que ahora se nos devuelve como efectos, haciéndonos sufrir o ser felices por cumplimiento del principio de causa y efecto. Y generalmente olvidamos cuando movemos esas causas negativas. Pero ¿qué crees? Que a la ley de la causa y efecto no se le olvida. Fíjate que esta ley de causa y efecto es también la llamada ley del karma. ¿Cómo saber cuando nuestro karma está al día? Si tu karma está al día o si se te devuelve pronto, es que andas por buen camino, porque inmediatamente que haces algo se te devuelve. E incluso una cosita que digas, ya me traje esto de, no sé, una pluma. Mea culpa, yo soy robaplumas. Cada vez que me prestan una pluma, digo, ten tu pluma porque yo soy robaplumas, sin darme cuenta. Pero ¿qué pasa? Que siempre me faltan plumas. Es decir, si tú, digamos que estás en algún lugar y hay un agente, en una oficina, llegas a hacer un trámite, le dices, ¿me presta su pluma o su lapicero, como le llamen para escribir? Bolígrafo también. Escribes, ¿no? Lo utilizas, te vas y le quitaste su bolígrafo a la persona. Parece banal, un simple bolígrafo, ¿qué es? No se te va a caer el mundo por un bolígrafo, ¿verdad? No asaltaste un banco. Pero ¿qué crees? Que le quitaste su herramienta de trabajo a esa persona. Y no importa si esa persona tiene 20 o 30, porque ya sabe que las pierde mucho, no importa. Tú acabas de sustraer o quedarte con una herramienta de trabajo. Cuando tú quieras trabajar o hacer algo en tu labor, te va a faltar eso que necesitas, de una u otra manera. Esos son algunos ejemplos de cómo la ley de causa y efecto funciona. Pero tú no tuviste la intención de hacerlo, fue algo inconsciente. Exactamente. Entonces actuamos inconscientemente y volvemos a O ese sea, aunque punto. sea inconsciente, se te va a regresar. Es que la ley es la ley. Ujú.
La ley es la ley. Te pasas el alto y que te dice, Claro, pero es que no me fijé. pues no. Sí, claro. El agente te va a decir, yo nunca me he pasado un alto, pero sí he ido junto a alguien que sí se pasó un alto y ni cómo ayudarlo, ¿verdad? No, no se puede. Entonces, igualmente, la ley se aplica. Por eso hay que estar conscientes. Sí. Y entonces después uno no se da cuenta, ay, es que me falta esto, es que porque no tengo esto o aquello. Bueno, a lo mejor moviste una causa. Pero existen estas causas, existen positivas y negativas. Igual, cuando eres amable, cuando le cedes el paso a alguien, nunca va a faltar quien te va a ceder el paso en el tráfico. ¿Por qué? Porque tú cedes el paso. Si tú eres una persona que mantiene su distancia, siempre vas a tener tu distancia. Si eres una persona que ayuda, siempre va a haber alguien que te ayude. Eso pasa siempre. Y a veces hay personas que dicen, ay, es que siempre a mí pasa que me abren la puerta o que me esto, que el otro. Si eres amable, siempre te van a tratar bien en algún lugar. Y como les decía, este karma, esta palabra es el cumplimiento del principio de causa y efecto. De todo lo que haces a los demás, se te devuelve, sea en esta vida o en la otra. Así es de que todo ese karma que no se nos ha devuelto en esta vida, en la que sigue vamos a seguir trayéndolo. Y si ustedes observan bien, esto es una gran misericordia, porque pensemos en alguien, en una de esas bandas de bandidos del viejo oeste que asaltaban, robaban, hacían cuanta cosa. ¿Y qué va a pasar? Que en su siguiente vida, imagínate que se les devuelva todo ese karma. Sería demasiado. Se morirían a la primera, entonces no tendrían oportunidad de redimir, de evolucionar. Entonces, ese te calma se te va devolviendo en pagos chiquitos, como los de Electra. Entonces los venimos arrastrando. Y también hay karma positivo también, por eso a veces nace un niño o viene un niño en la panza de la mamá y se sacan la lotería, o al papá le dan el puesto, y luego dicen que los niños traen torta bajo el brazo. Bueno, son niños que traen buenos karmas y llegan a papás que también se les va a devolver de algún modo un karma positivo. Y hay karma individual, el que cada uno de nosotros generamos, karma familiar, el que venimos arrastrando en una familia que ahí vamos en lo mismo, karma nacional, karma racial y karma mundial. Ya hace 2 años, pues se nos devolvió un poquito, pero bueno, ahí vamos. Luego entonces hay 8 causas del sufrimiento. Estas 8 causas del sufrimiento son el pensar negativo, hablar negativo, actuar negativo, trabajar en actividades negativas, es decir, que hacen daño a los demás, en no observar, cuando no observamos, cuando no comprendemos, cuando andamos inconscientes por la vida, y no meditar. No meditar quiere decir no estar en contacto con ese ser, con Dios inmanente y con Dios trascendente. Y por supuesto el no esforzarse. Ustedes recordarán que en la Biblia nos decían que hubo la caída del hombre y que de ahora en adelante teníamos que trabajar para ganar lo que se había perdido. Lo que en realidad quiere decir es que caímos en conciencia y tenemos que volver a trabajar para volver a tener esa conciencia, tenemos que esforzarnos, pero este esfuerzo no tiene que ser físico y te tienes que matar y luchar. Este esfuerzo es mental y emocional. Y sería mucho más fácil que nos dijeran, mira, si 20 años te pasaras trabajando de 6 de la mañana a 10 de la noche, se te va a acabar tu karma, lo haríamos. Pero no es así. En realidad, simple y sencillamente es pensamiento, sentimiento, pensar positivo. Ese es el verdadero esfuerzo. La gente no tiene por qué saber las cosas si no se le ha enseñado antes o si se le ha inducido si se le ha inducido a saberlas.
Todas esas personas que hacen cosas ilícitas, negativas, son personas que no tienen la culpa, así en su entorno así ha sido. No hubo nadie que les enseñara, no hubo nadie que les dijera. Y por ejemplo, a veces pienso en esas personas que se dedican a esas mafias y le quitamos poder a todo eso, porque en metafísica no nos ocupamos de eso, pero como ejemplo, ¿y qué pasa? Que en su entorno lo ven. Ven que los que se dedican a eso viven con dinero, no ven todo lo demás, no ven las consecuencias, solamente que viven que tienen más dinero. Luego en la tele ven, o en el Netflix o en la tele ven series donde pasan vida de esas personas y los ponen como héroes. ¿Qué creen que van a querer ser esos niños? Y la mamá no les dice nada, no los educa, pues obviamente que esos niños pues van a querer ser eso, seguir reproduciendo ese patrón. Y luego dicen que es del gobierno, que no es del gobierno. En realidad eso empieza desde nuestras casas, desde nuestra educación. Entonces, pensar que esas personas pues son muy ignorantes, muy inconscientes, y para eso estamos, para poco a poco juntos ir despertando. ¿Por qué? Porque poco a poco, si ustedes se dan cuenta, en todos los medios ya se empieza a hablar de piensa positivo, de arregla tus cosas, tus casas, tus ideas, sé más ordenado, eh, piensa bien en ti, haz las cosas bien. O sea, poco a poco se va haciendo más y poco a poco somos más los que estamos de este lado y los demás van a ir viendo. No sé qué opinas tú, pero yo creo que estamos en un momento de que estamos tomando conciencia. No sé Es cómo lo ves tú, pero exactamente, yo veo que sí, como que está habiendo como más trabajo de la gente por lo mismo de que están en una búsqueda de exactamente. esta paz, ¿no? Interior, de esta reconfortancia, no sé cómo decirlo. Entonces, como que la gente está un poquito más abierta a poder hacer ese trabajo de conciencia en esta era, quizá. En esta, Precisamente un poco, ¿no? porque es parte de la energía de esta era. Ujú, Antropocénica, ¿se acuerdan que le habíamos dicho que es la New Age o la nueva era? ujú. Que es una era de inteligencia donde ya el ser humano tiene que buscar, tiene que tomar conciencia. Y poco a poco, si somos más, pues ellos se van a dar cuenta en momento dado y lo van a reproducir. Entonces, no importa la edad que tenga el individuo o cuánto crea saber aquel que comete un error. Si no sabe, hay que enseñarle. La mejor enseñanza es con el ejemplo. Hay que buscar el porqué de la falla y al conseguirlo, si es erróneo, modificarlo, corregirlo de inmediato y se verán los cambios en las cosas. No sé si haya preguntas o eh, comentarios ahí en Zoom. El sufrimiento es causado por la ignorancia, simple y sencillamente. Es lo único, si no hay pecados, el pecado no existe. Y si hubiera un pecado, este sería el único, la ignorancia. Entonces, esta ignorancia es la que nos mantiene con una falta de conciencia, la que nos mantiene pensando negativamente. Es esta ignorancia, entonces hay que acabar con ella. Por lo tanto, vamos sobre el punto clave. Si tenemos causas negativas, efectos negativos, hay que cambiar esa causa. La manera de transformar lo desagradable es buscarle la causa y cambiarla. Cambiando las causas, cambiamos los efectos. Y la regla de oro es el principio de causa y efecto. Todo lo que quieras que los demás hagan contigo, hazlo tú con ellos. ¿Quieres que la gente sea amable contigo? Sea amable con la gente. No importa si no lo son. Uno tiene que ser amable, educado. Como decía el Maestro Jesús, si no pones la otra mejilla. Si te ponen cara fea, tú pones cara bonita. Y le preguntaron, ¿cuántas veces, maestro? ¿Cuántas veces? Porque no es tan fácil, maestro, le decían los, los apóstoles que decían, pero es que no lo conoces, maestro.
me cae mal, maestro, es odioso. Y el maestro Jesús les decía, 70 veces 7. Quiere decir muchas, hasta que sea transmutado ese asunto, hasta que sea disuelto. Muy sabio, 70 veces 7. Así, ¿qué pasa con ese karma negativo que ya traemos? Pues, la buena nueva es que tenemos una herramienta para ir disolviendo ese karma negativo que venimos arrastrando, el que venimos creando en esta vida. Y es, si observas que estás manifestando efectos de asuntos negativos que tú no has movido en esta vida, eso es karma negativo de encarnaciones pasadas. El karma negativo se disuelve perdonando y de modo muy efectivo con una energía llamada el séptimo rayo violeta. Y podemos decir, yo soy la ley del olvido y del perdón, disolviendo todo registro y memoria de karma de vidas pasadas. Y nos imaginamos en esta llama violeta y ahí metemos en esa llama violeta todo eso que no queremos. Y tenemos que dejar de pensarlo. De pensar eso negativo. O sea, pensar, ponernos en modo solución. Sí. Y no seguir reproduciendo en nuestra mente lo mismo que ya no queremos. Porque dices, bueno, ya no lo quiero, pero ahí estoy con él. Es como cuando el novio te pone el cuerno y lo sabes, pero sigues con él. Entonces, así es. Y entonces, estas 8 actitudes positivas, estas 8 causas de la felicidad, como les decía, son el noble óctuple sendero, enseñanza del maestro Siddhartha Gautama, el mejor conocido como el Buda. En las redes sociales así se le conoce. Y eso viene de esta enseñanza que son las 4 nobles verdades. El maestro Siddhartha, observando en iluminación, nos dice que hay 4 nobles verdades. El sufrimiento o dukkha, la causa del sufrimiento y la liberación del sufrimiento a través del noble óctuple sendero. Entonces, el sufrimiento dukkha dice, primero que nada, dice el maestro, que los problemas de la humanidad sí existen, que el humano sí sufre. ¿Y por qué sufre? El sufrimiento proviene del deseo y de la ignorancia. La causa del sufrimiento es la inconsciencia, esa ignorancia y ese apego que debe ser erradicado. Tengo un amorcito corazón, o tengo una amiga, o tengo un amigo, y resulta que se tienen que ir por una u otra razón. O tengo un trabajo, un lugar, y se tiene que ir. Y entonces sufro. Que se acabó la novela, sufro porque ya se me acabó la novela o la serie. Esa separación es por la cual nosotros sufrimos. Cuando perdemos un familiar. Pierdes un familiar. Eso no es algo tan superficial, ¿no? Es algo realmente. Exactamente, pero finalmente él nos dice, ese apego por eso sufrimos, es la causa. O sea, entonces ya me di cuenta que es mi apego por el cual sufro. Es decir, cuando una persona desencarna a un familiar, un ser querido, Pero ¿cómo no puedes tener afecto como por tu mamá, por ejemplo? Pero es que el maestro no dice no tengas apegos. Okay. El maestro nada más dice, ¿ya te diste cuenta que es el apego? Entonces, tú dices, ok, sí tengo. Porque aquí nunca te dicen, no hagas esto, no hagas el otro. Tú ves entonces que debido a eso, sufro. Entonces, es ir modulando esos apegos y bueno, pues claro que vamos a sufrir porque un ser querido fallece, por supuesto. Pero en medida de este conocimiento, nosotros podemos ir despegándonos de estas cosas y por supuesto que seguimos teniendo apegos por otras, que es lo más normal. El deseo produce la reencarnación acompañada por placer y pasión, que se encuentra siempre un nuevo deleite, sea aquí o allá. El deseo por los placeres que dan los sentidos, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia.
Es decir, todos esos deseos que tenemos, que pueden ser de los que tenemos deseos buenos y deseos malos. Un deseo bueno, un deseo noble, es un deseo de superación, es un deseo de vivir mejor, es un deseo de estar más sano, más guapo, más mejor, vivir en bienaventuranza. Pero también hay deseos superfluos, como puede ser un reconocimiento, dinero, cosas materiales, etcétera, que no tienen nada de malo las cosas materiales, al contrario, que todos nosotros siempre tengamos lo que necesitamos y lo mejor, pero sin tener esos apegos. Y el sufrimiento puede ser vencido. Nos liberamos del sufrimiento con la enseñanza, tomando conciencia y renunciando que debe ser realizada. Consiste en la total extinción y cesación del deseo, su abandono, su descarte y liberarse de su dependencia. Entonces, poco a poco, si queremos vivir con menos sufrimiento o con más felicidad, tendríamos que cesar esos deseos que tenemos. Dentro de esos deseos están esas ataduras que tenemos con las cosas, con las situaciones. Ah, mira, me compré mi carro nuevo, que todos me vean que tengo un carro nuevo. ¿Ya viste tú, la de allá? Yo tengo carro nuevo. No sé, cosas tan pequeñas y superfluas como eso. El camino para la cesación del sufrimiento es precisamente el sendero óctuple, que son las 8 actitudes positivas, también llamadas las 8 causas de la felicidad. Y estas 8 causas de la felicidad no son más que lo contrario a las 8 causas de la infelicidad. Pensamiento positivo, palabra positiva, actuar positivo, trabajo positivo, observación positiva, meditación positiva, comprensión positiva y esfuerzo positivo. El pensamiento positivo es el positivismo que envuelve todo en buenas vibraciones para que estemos bien. Siempre estar pensando cosas buenas de todas las personas, en todas las situaciones, de nosotros mismos, de nuestra familia, nuestros amigos, en nuestro trabajo, la escuela, nuestro grupo. Pero, hay que tener mucho cuidado con ese falso positivismo, porque si algo está fallando hay que reconocerlo y corregirlo, inyectándole lo que falta y aplicarle el pensamiento positivo. Es decir, el ser positivo no quiere decir que no podamos observar cuando tenemos errores, cuando tenemos mejoras, cosas que tenemos que mejorar, que viene siendo parte de la observación o de la autoobservación. Entonces, el positivismo no es como vemos aquí en la gráfica, porque soy positivo no me va a pasar nada. Y aquí tenemos otro dibujito, entonces ir pensando, si me estoy dando cuenta que sí, que mi capacidad realmente no llegó, porque si estoy viendo que son 3 metros, yo sé que no salto 3 metros, pero si salto 1 metro, si sé que salto 1 metro, lo pruebo atrás y sé que puedo saltar ese metro y que no me voy a caer al vacío, pero siempre con una inteligencia. Hasta aquí no hay preguntas, ¿todo bien? Y bueno, pues el hablar positivo obviamente es tener puros decretos positivos, siempre el bien. Hay situaciones en nuestra vida que decimos, es que no va, y trato de cambiar mi chip, pero me cuesta cambiar esa parte, ¿ves? En metafísica siempre tenemos un asunto que arreglar y esa parte es la que nos cuesta. Y el ser positivos en eso nos hace... No, metafísica, todo. No, pero me refiero metafísicamente porque el pensamiento es metafísico. O sea, desde que ya quieres solucionar algo, dices, pero ¿cómo le hago? Y tratas de pensar lo positivo, pero siempre hay esos arquetipos que te bajan. A través de ese hablar positivo, como veíamos la otra vez, es como cincelear esos arquetipos y es ir practicándolos. Y cuando estemos a solas, practicarlos en voz más fuerte y más fuerte. Cuando nosotros nos relajamos, empiezan a pasar cosas buenas de ese asunto y decimos, ay, carambas. Sí, cuando estás ofensivo, Ajá. no fluye todo.
Y pasa otra cosa, cuando vas logrando esos pequeños logros, hay que actuar. A veces decimos, no manches, me pasó esto, wow. Tenemos que actuar como, es normal, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo lo decreté. Claro. Hay que ponernos en plano de, es normal. Por dentro estamos muy agradecidos, todo eso, pero decir, soy yo quien logré con mi voluntad que esto sucediera. Que soy yo que a través de mi voluntad logré que mi ser interno manifestara el bien. Pero siempre reconocer que te pusiste en modo para eso. ¿Para qué? Para que la próxima vez no olvides que eres tú el único que lo puede hacer. Eso es como, Sí, claro. tiene su asunto que ustedes tienen que meditar, decir, ya logré esto. Lo hice así, así. Ok, puedo hacerlo una segunda vez. Lo hice con esta situación, lo puedo hacer con esta otra. Ir poco a poco resolviendo nuestros asuntos. Entonces, la palabra positiva es siempre decir el bien, hablar de todas las personas, situaciones y cosas de ti, tu familia, tus amigos, tu trabajo y tu grupo, cosas buenas que sean eficaces, edificantes, agradables, que bendigan, que alaben, que magnifiquen el bien, moviendo todas estas causas armoniosas. Y si ves que tu hermano, tu hijo, tu papá, lo que sea, tú te lo imaginas, no, es bueno, es amable, si es muy enojón, es muy amable, es muy amistoso y te lo imaginas todo lo contrario. Tú le sigues, le sigues a ver qué pasa. Y no afirmar, por supuesto, dentro del hablar positivos, no seguir afirmando negatividades, como el no puedo, borrarlas, borrón y cuenta nueva. Y vamos a hacer este decreto de pensar positivo y vamos a repetirlos. Yo soy positivo, yo soy la fuerza, yo soy inteligente, yo soy amor divino, yo soy puro y perfecto, yo soy armonioso, yo soy salud, yo soy la verdad, yo soy próspero, yo soy libre. Y cada vez que nosotros vamos pronunciando todo esto, vamos pensando, yo soy positivo, ok, soy positivo. ¿Cómo es una persona positiva? Ok, yo soy eso. Yo soy la fuerza, yo soy fuerte. ¿Cómo es una persona fuerte? Ok, me pongo en ese modo. La inteligencia. Y así me voy poniendo con todos estos aspectos y cuando yo lo decreto, me siento eso. Ahora sí que te pones ese traje de inteligencia. Dentro del hablar positivo está la bendición. Y la bendición no es más que la magnificación del bien. Y podemos bendecir o bien decir lo bueno en las personas. Bendigo tu inteligencia, bendigo que siempre sepas lo que debes hacer, bendigo tu amor, tu prosperidad, bendigo tu belleza, bendigo tu salud. Si tú ves que una persona es muy enojona, no le digas que es muy enojona. Ay, tú siempre tan amable. Cuando hago algo, tú siempre tan amable. A ver si se le pega más, poco a poco. Si la persona está abierta. Si no piensa que está siendo irónica. Bueno, depende como uno lo diga, ¿verdad? Sí. Porque la otra persona sabe que me está mal. Pero bueno, No, pues, ay, qué amable eres. O bueno, podemos decir, ay, pero qué amable eres, ¿no? Pero Y el otro vas a ver cómo va a cambiar y al menos contigo va a ser amable. sí. ¿Con quién me pasó el otro día en el trabajo? Dije, oh, órale, ok. Y haz preguntas hasta ahorita, no hay preguntas. Por allá, Mari, iPhonecito, Gaby. Ok, continuamos. Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son infinitos. ¿Quién creen que dijo esta frase? Bueno, lo están viendo en su pantalla. Exactamente. Actuar positivo es hacerle bien a toda persona, condición, cosa, animalitos, todo, todo, todo. Ser bondadoso y servicial. Y nos dice la misma Madre Teresa, yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra a través del agua
para crear muchas ondulaciones. Como les decía, la actitud que nosotros vamos teniendo nosotros mismos va viendo esas ondulaciones en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en nuestro entorno, y ellos empiezan a cambiar y hacer también, actuar bien. ¿Y qué pasa en una sociedad como esta, por ejemplo, donde estamos viviendo aquí, que vemos nosotros que somos latinos viviendo en un país como Canadá, ver cómo eso se da y todo el mundo actúa así? Bueno, la gran mayoría actúa así, pero eso se va dando por esto. Y como nos dice la madre Mercedes en las meditaciones diarias, sean ejemplos en sus propios mundos. Entonces, esa felicidad que tú tienes, ese trabajito que vas haciendo tú mismo, sí se nota. No te van a reconocer, no te van a dar el Oscar, no te van a dar un premio, pero sí se nota y sí tiene un efecto y un impacto en tu sociedad, en tu entorno y por supuesto en el mundo. Y bueno, el cuarto es el trabajo positivo. Es tener un medio de subsistencia sin robar, sin traficar drogas, sin matar animalitos para comer ni vender carne, sin asesinar, especulaciones, engañar, extorsionar, sobornar, tiranizar, ni coartarle la libertad a los demás. Un trabajo que no sea positivo producirá efectos negativos, ocasionando infelicidad y sufrimiento, aunque se practique la metafísica. Y aunque seamos estudiantes de metafísica, si robamos, bueno, pues la ley se va a aplicar. Si extorsionamos, pues la ley se va a aplicar. Y ustedes dirán, ay, ¿a poco hay estudiantes de metafísica que son así? Pues sí, porque somos personas y el que estemos aprendiendo no quiere decir que seamos perfectos, y hay de todo. Y hay una historia donde una vez cuenta Rubén que a él lo invitaron a un lugar, a un país, y un lugar muy lindo, muy bonito, mucha gente muy rica, etcétera, a dar conferencia y todo. Y de repente llega la policía y se lleva al organizador, que era un estudiante de metafísica. Pasó el tiempo, pasaron los años y se lo vuelve a encontrar después de muchos, muchos años. Y le dice, ¿y tú qué pasó? Ah, pues mira, pues resulta, porque luego hacen servicios a cárceles, a hospitales y todo eso, ¿no? Obviamente no se saben porque no son cacareados para que la gente lo sepa. Eso es un trabajo personal. Y entonces se lo encuentra y le dice, ah, mira, pues aquí tengo mi grupo de metafísica. Él mató a tal y él se encarga de dar pilares. Él, él se encarga de dar tal y él robó aquí y él tenía su grupo de metafísica. Pero bueno, cada quien va ascendiendo, ¿no? Va evolucionando poco a poco desde su trinchera. Y bueno, pues eso es un trabajo positivo, es decir, un trabajo que ayude a las demás personas. No sé, hay trabajos muy buenos, muy normales, que sabemos que se ayudan, como los profesores, médicos, etcétera. Pero, por ejemplo, vender zapatos es un trabajo positivo, le ayudas a la persona a obtener un objeto que necesita y que le guste, o ser meseros, todos son trabajos positivos. Y bueno, aquí está otro decreto. Y podemos decir, yo trabajo generando bien, yo trabajo enseñando, yo trabajo con amor, yo trabajo embelleciendo y armonizando, yo trabajo con conciencia y salud, yo trabajo produciendo dinero en abundancia, yo trabajo produciendo la paz, yo trabajo haciendo libre a los demás. Fíjense cómo muchas de las empresas japonesas, que son empresas, la gran mayoría exitosas, o muchas de las empresas exitosas son niponas, como desde algo tan sencillo como la limpieza en sus áreas de trabajo, desde ahí se va manteniendo un orden y se va armonizando. En estos decretos donde dice enseñando,
No significa que sea uno un profesor, pero en todos nuestros trabajos nosotros enseñamos a nuestros colegas o enseñamos de alguna manera, o hacemos las cosas con amor o embellecemos, etcétera. Entonces, este decreto se aplica a todos los trabajos posibles. Y ahora, hasta aquí vamos a la mitad de las 4 actitudes positivas que hemos visto. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién dice, quién alza la mano en Zoom? Piensa positivo, habla positivo, actúa positivo, vive positivo. Bueno, no me acuerdo si vive. La última, trabajo positivo. Trabajo positivo. Eso. Pensamiento positivo, palabra positiva, sí. actuar positivo y trabajo positivo. Y bueno, la que sigue, súper importante, bueno, todas son importantes, la observación positiva. Es decir, eso que nos hace que nos demos cuenta que hay que mejorar. Es darse cuenta de todas las cosas, sin criticar, sin condenar ni calificar, desarrollando siempre la conciencia despierta y percibir lo que se vivencia, sin conflictos y sin fragmentar. Así, simple y sencillamente. Sin imágenes mentales. Hablamos la otra vez de lo que son las imágenes mentales. No justifiques tus errores porque la mente es hábil y para no descubrir su propia culpa, busca la culpa en los demás. Y eso lo vemos más claro en los niños. Tiró algo o hizo algo, le dices, hiciste eso y tú, no, pero si te vi, no, yo no fui. Y no es que quieran decir mentiras, pero es no lo reconozco, no es cierto, no se ven, no se observan. Así pues, tenemos más decretos de observación. Observo lo que veo, observo lo que pienso, observo lo que siento, observo mi respiración, observo la postura de mi cuerpo, observo los sonidos de mi entorno, observo las sensaciones de mi piel, observo todo en mí y a mi alrededor. Es estar siempre pendiente. Por ejemplo, no sé, puede ser que algún día llegues y huelas, aquí huele algo raro. Ya observaste que huele algo raro. Entonces puedes detectar, no sé, algo que se está quemando o algo así. Siempre estar en observación. Y la sexta es meditación positiva. Esta meditación es percibir profundamente las cosas tal y como son en realidad, en estado de alerta, despierto y descubriendo. Viene siendo lo mismo de la observación, pero además te das cuenta de por qué. Lo que hacían los científicos antes, por ejemplo, ¿alguna vez se han imaginado a Sir Newton cuando estaba así sentado, estudiando y de repente le cae una manzana en la cabeza? ¿A quién se le hubiese ocurrido antes que eso? ¿No será el primero que le haya caído una fruta en la cabeza? O ya digamos caca de pájaro en la cabeza. Y que haya pensado, me cayó porque hay una fuerza de atracción. Y empezar, y en esa meditación, descubrir la fuerza de gravedad. Entonces, es a través de esa meditación, de ese estar alerta, de observar alerta y darse cuenta de lo que pasa. Entonces, esa meditación va más allá de lo simple. Y bueno, el error es no meditar. Es vivir como al ahí se va, como te lleve todos los días la vida. Medita sobre lo que tienes que hacer y lo que quieres hacer antes de tomar una decisión, dar un paso importante en tu vida o hablar. Entonces, siempre nos dicen, no tomes decisiones, no firmes si estás emocionado, si tienes hambre, si estás muy contento, eufórico o muy enojado. No te precipites para que no vayas en contra de los 7 principios, del concepto inmaculado de tu plan divino de perfección y que no le vayas a hacer mal a nadie. Nos dice en las meditaciones diarias el maestro El Moria,
Si es bueno para ti, si no hace daño a nadie, lánzate, eso es para ti. Comprensión positiva, el número 7. Ese de, ya entendí, ya me cayó el 20. Lo contrario sería no darse cuenta, de ya me di cuenta. Y al darme cuenta, entonces empiezo a ordenar mis ideas. Al darme cuenta significa que ya medité y ya observé y entonces en ese momento se da esa comprensión. Si volvemos otra vez a Sir Newton, entonces vemos, ok, él observó, él meditó en esa situación y hubo una comprensión. Se hizo la luz. Y entonces así podemos comprendernos a nosotros mismos. Me queda mucho esa observación que hizo Gaby la otra vez de la intuición, pero es parte de esa intuición que la intuición va a despertar cuando tú te pones en ese modo. Y, ok, entonces ya me di cuenta que cuando estoy así, me viene ese impulso de me late esto. Sí. Y entonces esa intuición es la que te guía hacia tu propia victoria personal. Encontrar esa solución a tus situaciones inarmónicas. Comprenderte o comprender a todo el mundo, a tus padres, hermanos, pareja, al pobre, al rico, al soltero, al casado, al que le gustan los niños, al que le gustan las niñas, al que le gustan niños y niñas, a todos en general. Eso es lo que te va a darte cuenta de que no importa a qué equipo le vaya, de qué color se ponga la camiseta, no importa cuáles sean sus gustos, tiene igual inteligencia, tiene igual pensamientos, sentimientos, tiene igual lo mismo que todos, no importa el color de su piel o que coma o que no coma. Perfecto, 2 chats. Pensar positivo, Gaby. Esfuerzo positivo. ¿Qué es más importante? ¿El talento o el esfuerzo? Porque ya lo traes. Y cuando no tienes talento, digamos, un cantante. Hay gente que nace para cantar. Hablamos el otro día de Celine Dion, ¿te acuerdas? Ella ya nació con ese talento. Pero hay quienes no. Y hay muchos que aún así graban discos y todo, porque desde chiquitos empiezan a estudiar. Tal vez no pueden llegar a ser tan buenos cantando como el que ya trae el don y además lo trabajó, ¿no? Porque en el caso de Celine Dion, pues lo trabajó también. Pero realmente, en cuanto a venta, digamos que los dos extremos se lanzan a venta de discos y vemos mucha gente que no tiene ese potencial que tiene Celine Dion, pero que venden muchos. No sé, Madonna, por ejemplo, por decir, no es la gran cantante en cuanto a voz, pero es una gran artista y súper famosa y además, entonces, ¿qué es más importante, el talento o el esfuerzo? Finalmente, el esfuerzo es el que te va a dar esa victoria. Y como decíamos hace rato, ese esfuerzo no tiene que ser necesariamente físico y que te mates y que te duela es Ruth, aún no le cambiaron. Hola, Ruth. Nos dice Gaby, nuestro trabajo es hacernos conscientes de nuestros pensamientos, actuar y ser. Así es, Gaby. Gracias. Y entonces, ese es el esfuerzo que día con día tenemos. Desde que suena la alarma o alguien te despierta, en mi caso a mí me despierta. Y dices, hay otros 5 minutos. Y el que se esfuerza dice, ok, bueno, ya. Respira, hace lo que tiene que hacer, si tiene que hacer meditación luego, o si como dirija su día y se levanta y va en ese esfuerzo y va haciendo ese esfuerzo mental y emocional. Y vemos que una vez que el mental y el emocional están, el cuerpo físico le sigue y tú te pones a hacer lo que tengas que hacer para que sucedan las cosas en este plano de la forma. Este esfuerzo positivo es actuar a favor
de conseguir el objeto trazado, mentalizándolo, decretándolo y procediendo física y espiritualmente. Para aquellos que dicen, no, dejen de andar pensando en Dios, pónganse a trabajar, es precisamente ponerse a trabajar, es procediendo física y espiritualmente. A veces creen que cuando estudiamos esta enseñanza espiritual, creen que, ay, sí, que me caiga del universo y me acuesto a que todo me caiga del cielo. No, uno está al contrario, esforzándose. Y bueno, las cosas no pueden llover del cielo. Y no llueven gratis, a veces sí. Pero cuando esto no sucede, hay que hacer el esfuerzo de procurarlas físicamente, mentalizarlas y decretarlas. Todo el que consigue algo ha tenido que esforzarse por ello. La falta de esfuerzo es la causa de que no se consigan las cosas. Y esto, bueno, yo puedo decir personalmente que a veces me pongo en una situación y digo, ok, quiero este objetivo. Y me pongo a decretar, a decretar, a decretar, y empiezan a pasar, eso empieza a pasar. Y después lo dejo. Y después otra vez se aguada. Dije, no, es que lo dejé, ya otra vez vuelvo. Es como cuando le haces con la maquinita. Es como una de esas bicicletas que generan energía. No puedes dejar de pedalearle porque entonces se te cae, digamos que, ajá, se te cae el asunto. Digamos que si que tuviéramos una bicicleta, si le diéramos, se eleva el globo y con los decretos diarios y con las visualizaciones le vamos dando a la bicicleta. Pero luego decimos, bueno, ya te acomodas y le dejas de dar, entonces el globo se baja. Entonces hay que seguirle y hay que seguirle. Y si vamos, pensamos nuevamente, a mí me encantan los emprendedores porque es mi mejor punto referencial que sí se ve. Una persona que es exitosa siempre está, siempre, 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 siempre está. Por supuesto, va a tener a lo mejor su domingo, su sábado y sus 2 días de descanso, su día, pero está constante, 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 ordenando sus libros, ordenando sus cifras, ordenando las cosas de las cuales sea que se tenga que encargar su negocio, pero siempre, siempre, siempre. Entonces, es ese esfuerzo. Así es de que no te justifiques, actívate. Ahora, ¿recuerdan cuáles son las 8 actitudes positivas? Piensa positivo. Pensamiento positivo. Habla positivo. Ajá. Hablar positivo. Actuar positivo. Trabaja. No, Sí, bravo. Trabaja positivo. Ok. Habla positivo, ya lo dije. Ajá. Observación positiva, meditación meditación, positiva. comprensión y esfuerzo. Si ven, las primeras 4 son como muy físicas y las otras ya son más metafísicas. Entonces, esto es el noble óctuple sendero. En la primera página vemos una rueda, que es la rueda del Dharma, que es, y ahí está plasmado con los 8, tiene su simbología, pero los 8 palitos son palitos, ay, a ver si pues sí, palitos. Son las 8, el noble óctuple sendero. Así es de que eso es todo. Muchas gracias, Gaby. Ándale, mira. Mira, Gaby sí lo dijo. Así es. Observación, comprensión, pensar, hablar, actuar, trabajar. Luego tarda en llegar la señal. Bravo, Gaby. ¿Se escucha? Sí, ya se escucha. Sí, pues muchas gracias, Anilo, muchas gracias a todos, saludos. Estuvo muy interesante el tema, me pareció, conforme lo ibas explicando, lo voy, como siempre te lo digo, lo voy pensando en ejemplos de mi vida, en así todo, y cómo los cambiaría y la actitud que tomaría, así conforme lo vas explicando, lo aplico en mí, bueno, en el pensamiento, en estos momentos. Muchas gracias. Sí, Ana.
Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias. Qué chido que les haya gustado. Y bueno, pues pasamos a la